Siempre me dijeron que solo cree en lo posible, pero fue precisamente cuando dejé de creer en esa frase que todo empezó a cambiar. Descubrí que el límite no estaba en el mundo, sino en el espacio invisible entre un pensamiento y otro, entre la creencia y la realidad. En este espacio, las leyes que me habían enseñado parecen disolverse, y lo que llamaban un milagro se convierte simplemente en una alineación natural. No hablo de fe ciega ni de optimismo forzado. Hablo de una ciencia viva, que late en cada célula, en cada campo energético que nos rodea. Una ciencia que demuestra que el cuerpo, la mente y el universo dialogan constantemente, y cuando el mensaje es coherente, la realidad no tiene alternativa. Se doblega ante lo que creemos inevitable. La verdad es que lo imposible nunca fue un muro, solo una densa niebla creada por las historias que repetimos. Y cuando la rompemos, vemos que al otro lado no hay nada que conquistar, porque ya somos, ya tenemos, ya existimos. Lo único que cambia es nuestra percepción. Lo que he descubierto a lo largo de este viaje es que no hay un cuándo para que los sueños se hagan realidad. Solo existe el ahora. Cuando la mente, el corazón y el campo se alinean de tal manera que la realidad se reorganiza instantáneamente para reflejar esta nueva vibración. Y es en ese momento, en ese preciso punto donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, que nos damos cuenta. No estamos pidiendo recibir, estamos confirmando lo que ya nos pertenece. Siempre supe, en el fondo, que había algo más profundo que guiaba cada latido de mi corazón. Pero fue en el momento en que comprendí que creer no es solo un pensamiento, sino un programa biológico, que todo cambió. Las células no viven separadas de lo que sentimos o pensamos, responden como si la mente fuera el director y el cuerpo la orquesta, y cuando el director cambia la música, cambia toda la sinfonía. El problema es que crecemos creyendo que somos víctimas del ADN, como si el código genético fuera una sentencia inamovible. Yo mismo mantuve esta visión durante años, hasta que la epigenética me mostró algo revolucionario. El entorno y la percepción tienen más poder sobre los genes que estos sobre la vida. Es como descubrir que siempre llevábamos el control, pero creíamos que el coche solo iba a su antojo. La creencia actúa como un filtro entre nosotros y la realidad. Imagina que cada pensamiento es como una lente de color. Si la lente es de miedo, todo parece amenazante. Si es de confianza, todo parece posible. No es magia, es la física y la biología trabajando juntas, intercambiando señales, modificando proteínas, ajustando las respuestas químicas del cuerpo. Así es como un simple creo comienza a materializarse. Pero aquí viene lo más inquietante. La mayoría de las creencias no son realmente nuestras, han sido implantadas, repetidas y reforzadas desde nuestra infancia, y sin darnos cuenta, vivimos con un software mental que no elegimos instalar. Esta es la gran prisión invisible, creer que tenemos el control mientras reaccionamos a programas automáticos. La clave, hacer consciente lo inconsciente. Me gusta pensar en cada célula como una pequeña radio que capta frecuencias provenientes de la mente. Cuando cambias de emisora, o sea, tu creencia, todo tu cuerpo empieza a transmitir una nueva melodía. Y si esa melodía se alinea con lo que deseas, tu cuerpo y el universo empiezan a bailar juntos. Aquí es donde todo empieza a cambiar, porque la creencia no solo influye en el cuerpo, sino que moldea la propia etapa de la vida. Así que cuando alguien dice que creer es poder, no se refiere a una fe ciega, sino a una orden biológica. La mente envía señales eléctricas y químicas que indican a las células cómo comportarse, cómo sanar, cómo adaptarse. Es como reescribir el manual de instrucciones del cuerpo en tiempo real, simplemente cambiando la forma en que percibimos el mundo. Sin embargo, cambiar una creencia profundamente arraigada no es como cambiarse de ropa. Es un proceso de reprogramación, de identificar el origen de esa narrativa interna y reemplazarla por una nueva, más amplia. El cerebro es flexible, las conexiones neuronales se adaptan y cada repetición construye una nueva versión de quién eres. Y esto no es filosofía, es neurociencia aplicada. Lo más fascinante es que cuando la creencia y la intención se alinean, la respuesta biológica es casi inmediata. El cuerpo comienza a liberar diferentes hormonas,
El sistema inmunitario se fortalece y la energía vital fluye con mayor intensidad. Es como si cada célula celebrara diciendo, ahora somos libres para crear. Y esta celebración celular resuena mucho más allá de la piel. Cuando comprendes que la creencia es biología, ya no hay excusa para vivir atrapado en lo imposible. Lo imposible es solo el reflejo de una vieja creencia, una que aún no ha sido reemplazada. En el momento en que la nueva creencia se arraiga, lo imposible comienza a reorganizarse para volverse inevitable. Y es precisamente ahí, en este punto, donde los cambios internos y la respuesta externa, que damos el primer paso hacia el reino donde los milagros no son excepciones, sino reglas disfrazadas. Porque todo, absolutamente todo, comienza con la creencia que elegimos cultivar. Y el siguiente paso es comprender dónde opera este reino y cómo se comunica con todo lo demás. Siempre me ha fascinado la idea de que vivimos inmersos en un océano invisible de energía. No es una metáfora, es literal. Cada molécula, cada célula, cada pensamiento vibra, emite frecuencias y resuena con todo lo que le rodea. La física cuántica no es pura ficción cuando afirma que la materia y la energía son lo mismo, solo que en estados diferentes. Y es en este ámbito donde realmente se desarrolla el juego de la creación. Lo más impresionante es darnos cuenta de que este campo no solo está ahí afuera, sino que impregna y compone todo lo que somos. Es como si estuviéramos dentro de una red viva, donde cada punto está conectado con todos los demás. Sin importar la distancia ni el tiempo, un movimiento interno reverbera en el tejido de la realidad. Y cuando este movimiento es intencional, consciente, el campo responde como un eco preciso. Por eso suelo decir que la mente no se limita al cerebro, es una antena. Y esta antena capta y transmite información al campo. Lo que sientes y piensas no se queda atrapado en tu cabeza. Se libera en ondas que colisionan, se mezclan y reorganizan las posibilidades en el mundo físico. Por eso, a veces piensas en alguien y te llama minutos después. No es casualidad, es la física en acción. Pero aquí viene la sutileza. El campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente vibras. Puedes repetir «soy abundante» 1000 veces, pero si en el fondo albergas la creencia de que algo falta, el campo reflejará esa escasez. Es demasiado honesto para dejarse engañar por palabras vacías. Lee la frecuencia real, no la máscara verbal. Aquí es donde la biología se encuentra con la espiritualidad. Nuestro estado emocional moldea nuestra química interna, lo que a su vez altera la frecuencia que emitimos. Emociones como la gratitud y el amor sintonizan nuestra vibración con posibilidades expansivas, mientras que el miedo y la ira nos sintonizan con escenarios de contracción. Es como cambiar de emisora de radio. La música que suena depende de la frecuencia seleccionada. He visto casos de personas que, al cambiar completamente su estado emocional, experimentaron cambios casi inmediatos en sus cuerpos y vidas. Y no me refiero a un placebo en el sentido superficial. Hablo del efecto real de alinear la mente, las emociones y la energía con un propósito claro. Cuando esto sucede, el campo deja de ser un entorno neutral y se convierte en un socio activo en la manifestación. Lo curioso es que al campo no le importa lo que consideres posible o imposible. No juzga, no limita, no cuestiona. Simplemente responde. Es como un espejo infinito que refleja lo que se transmite. Si aprendes a calibrar tu emisión, inevitablemente verás cómo cambia el reflejo. Y esta es quizás la habilidad más subestimada que podemos desarrollar. Pero dominar esta calibración requiere conciencia constante. Es un entrenamiento, como fortalecer un músculo. Cuanto más tiempo permanezcas en la frecuencia de lo que quieres crear, más fácil será mantener ese estado hasta que la realidad física comience a reorganizarse. Y no es magia, es la coherencia vibracional manifestándose. En definitiva, comprender el campo energético significa aceptar que no somos espectadores pasivos de la realidad. Somos coautores, moldeando la trama a cada segundo, incluso sin darnos cuenta. Y cuando lo hacemos, el tablero se transforma. Y es precisamente en este punto donde la conversación se amplía, porque si podemos moldear la realidad a través del campo,
Necesitamos entender cómo esta inteligencia se comunica directamente con cada célula que llevamos. Siempre imaginé a las células como pequeñas unidades independientes, ocupadas en sus propias funciones, casi indiferentes a mis pensamientos. Pero la ciencia ha demostrado que esto es una ilusión. Cada célula es un receptor y un transmisor, que escucha atentamente la conversación de la mente, a cada segundo en forma de señales eléctricas, químicas y vibratorias. No existe una separación real entre el pensamiento y la biología. El cerebro es como un conductor, pero no actúa solo. Produce neurotransmisores que transmiten mensajes emocionales por todo el cuerpo. Un pensamiento de miedo desencadena cascadas hormonales que se contraen, protegen y desactivan. Un pensamiento de confianza hace lo contrario. Se abre, se expande y se estimula. Las células responden al instante, ajustando el metabolismo, la regeneración e incluso la expresión génica. Lo más fascinante es que no solo hablamos de comunicación descendente, del cerebro al cuerpo. Existe un diálogo constante, un intercambio de retroalimentación. El intestino, por ejemplo, envía más señales al cerebro de las que recibe. El corazón emite un campo electromagnético tan potente que incluso influye en el estado mental. Es un ecosistema de conciencia, donde cada parte se comunica con el todo. Esta conversación no se limita al plano físico. Las emociones y las creencias actúan como traductores de energía, modulando la transmisión de mensajes. Por eso, dos cuerpos en situaciones idénticas pueden responder de forma completamente distinta. No solo cambia la química, sino también la interpretación mental de lo que sucede. He visto a personas que, al cambiar su interpretación de una enfermedad, alteraron la respuesta de su cuerpo de maneras sorprendentes. No fue un milagro, fue una comunicación interna reorganizada. Al enviar mensajes de seguridad y esperanza, el cuerpo recibió permiso para iniciar procesos de sanación que habían sido bloqueados por la narrativa previa. La cuestión es que este lenguaje no se compone de palabras, se compone de frecuencias, patrones rítmicos y consistencia. La mente envía al cuerpo lo que sostiene repetidamente, no solo lo que desea en el momento. Por lo tanto, el verdadero cambio requiere entrenamiento. Mantener el cuerpo recibiendo señales consistentes con la salud, la vitalidad y la expansión que deseamos. Suelo pensar en cada célula como un pequeño ser vivo que toma sus propias decisiones, pero es profundamente fiel a la orquesta que la dirige. Cuando la música interna es armoniosa, las células se alinean. Cuando es caótica, luchan por sobrevivir. Esta armonía, o su ausencia, se percibe literalmente en todos los sistemas del cuerpo. Cuando comprendemos esta conversación, dejamos de sentirnos víctimas de procesos automáticos. Nos damos cuenta de que podemos influir en lo que nuestro cuerpo percibe, alterando lo que nuestra mente emite. Este es el punto en el que la biología y la conciencia dejan de ser mundos separados y se revelan como un solo organismo vivo. Y es de aquí que surge una pregunta inevitable. Si podemos hablar con nuestras células, ¿qué pasa cuando descubrimos que muchos de esos mensajes, en realidad, no vienen de nosotros, sino de un programa que se instaló en nosotros sin elección? Me impactó darme cuenta de que mucho de lo que creía ser yo era en realidad un reflejo de programas instalados incluso antes de ser consciente. Durante los primeros 7 años de vida, el cerebro opera en un estado predominantemente hipnótico, absorbiendo todo como una verdad absoluta. Durante este periodo, cada palabra, cada gesto, cada silencio de quienes nos rodean se graba como un código que moldeará el resto de nuestra existencia. Lo más inquietante es que estos programas no desaparecen con el tiempo. Acechan en el inconsciente, operando en segundo plano como un sistema operativo invisible. Podemos tener grandes sueños e intenciones sinceras, pero si el programa interno es limitante, el cuerpo y la mente conspiran para mantener todo dentro de lo conocido, no por malicia, sino por lealtad a lo que consideran seguro. Y el cuerpo cree lo que le dice el programa. Si aprende, por ejemplo, que el dinero escasea,
Por mucho que trabaje o se esfuerce, siempre habrá sabotajes sutiles para mantener ese patrón. Si aprende que no es amable, cada nueva relación estará filtrada por este código. Es como intentar ejecutar un software moderno en una computadora con un sistema de hace 20 años. He visto a gente repetir patrones de fracaso, no por falta de talento o esfuerzo, sino porque obedecían órdenes invisibles que les inculcaron en la infancia. Y al ser confrontados por esto, muchos se enojaron. Después de todo, a nadie le gusta descubrir que ha vivido la mitad de su vida siguiendo guiones escritos por otros. Pero la verdad te libera. Si está programado, se puede reprogramar. Esta reprogramación requiere, primero, conciencia. Es imposible cambiar lo que no se ve. Observar pensamientos automáticos, percibir patrones recurrentes y rastrear sus orígenes es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, los monstruos que parecían tan amenazantes se revelan como meras sombras proyectadas por algo pequeño. Las células no distinguen entre la realidad y la imaginación. Si el programa interno envía señales de miedo, el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. Por lo tanto, cuando empezamos a instalar nuevos códigos, creencias de abundancia, salud y valía, el cuerpo también responde, liberando sustancias químicas acordes con esta nueva narrativa. Me gusta pensar en este proceso como la actualización de un sistema operativo. Durante un tiempo, el código antiguo y el nuevo pueden entrar en conflicto, pero con la repetición y la constancia, la nueva programación empieza a reconocerse como normal. Es entonces cuando los resultados empiezan a aparecer sin esfuerzo, porque el cuerpo ya no se resiste, sino que coopera. El punto crucial es comprender que el inconsciente no funciona con la lógica, sino con la repetición y la emoción. Cuanto más intensa y emocional sea la nueva creencia, más rápido se arraigará. Y cuanto más se refuerce, más sólida será la nueva base interna. Y cuando este fundamento finalmente cambia, sucede algo extraordinario. Dejamos de ser prisioneros de viejas historias y nos convertimos en autores de tramas completamente nuevas. Es en ese momento que la mente se abre al salto cuántico, donde el cambio deja de ser lineal y comienza a ocurrir a niveles que la lógica ordinaria no puede explicar. Llega un momento en que la transformación deja de seguir su ritmo lento y predecible y empieza a ocurrir como un rayo. Esto es lo que llamo un salto cuántico de conciencia. No se trata de dar un solo paso adelante, sino de cruzar un abismo completo de una vez, cambiando no solo lo que hacemos, sino también el lugar interior donde vivimos. Es cuando dejamos de operar en la vieja frecuencia y cambiamos abruptamente a una nueva realidad. La física cuántica nos enseña que la materia no existe en una forma fija, sino como un campo de probabilidades. Cuando nuestra conciencia cambia radicalmente, es como si colapsáramos una posibilidad completamente diferente en la nueva experiencia presente. No es magia, es una alineación instantánea entre intención, creencia y vibración. Es como cambiar de canal de televisión, pero aquí el canal es tu vida entera. Lo curioso es que este salto rara vez es gradual. A menudo se produce tras un periodo de intensa crisis, como si la vieja estructura necesitara derrumbarse para que la nueva pudiera surgir. La incomodidad, en este sentido, no es un error de proceso. Es la señal de que estamos a punto de romper los límites impuestos por nuestra programación previa. Es el chasquido antes de que se encienda la luz. Cuando damos este salto, nuestra percepción del tiempo cambia. Cosas que antes habrían tardado años en suceder parecen encajar en semanas o incluso días. Las relaciones cambian, surgen oportunidades, la salud mejora, y todo esto con menos esfuerzo del que invertíamos intentando forzar cambios en la antigua frecuencia. Es como si el universo estuviera esperando a que cambiáramos de marcha para poder empezar a cumplir. Pero es importante entender, el salto no ocurre porque aprendamos algo nuevo intelectualmente, sino porque lo encarnamos en lo más profundo de nuestro ser. Es la diferencia entre saber que somos creadores y vivir como creadores. Es cuando la idea deja de ser un concepto y se convierte en una identidad. En ese momento, la realidad externa no tiene más remedio que alinearse con lo que nos hemos convertido. He visto personas que, en tan solo unos días, dejaron atrás décadas de hábitos autodestructivos.
Otras, tras una sola experiencia de expansión, no pudieron verse como antes. Es como si se hubiera abierto la puerta y una vez traspasada, no hubiera vuelto atrás. La conciencia no desaprende. Este salto también altera nuestra forma de interactuar con el campo energético. En lugar de intentar manipular eventos específicos, comenzamos a vivir en un estado de confianza plena, donde la energía fluye con naturalidad y las sincronicidades se multiplican. Dejamos de buscar y comenzamos a permitir. Es una forma de ser completamente diferente. Pero lo hermoso es que este salto no nos hace especiales, simplemente revela lo que siempre ha estado disponible. Todos tenemos la capacidad de cambiar de frecuencia y acceder a nuevas realidades. La diferencia radica en quién se atreve a mantener la visión interior hasta que se vuelva más real que el mundo exterior. Y es en este punto, cuando estamos en plena sintonía con lo que deseamos, que la resonancia entre el deseo y la manifestación se vuelve inevitable. Siempre que pienso en la manifestación, recuerdo que no se trata de crear de la nada, sino de atraer lo que ya existe como potencial a nuestro campo de experiencia. El universo es un vasto catálogo de posibilidades, y a lo que elegimos acceder depende de la frecuencia que mantengamos. Aquí es donde el deseo encuentra su clave. Querer no basta, debes vibrar en sintonía con lo que deseas. Esta resonancia es como la de dos instrumentos afinados en la misma nota. Cuando uno vibra, el otro responde, incluso estando lejos. De igual manera, cuando mantenemos internamente la frecuencia de lo que deseamos, el campo inevitablemente responde, acercando a las personas, situaciones y oportunidades que coinciden con esa vibración. Es física simple, pero aplicada a la conciencia. El problema es que el deseo y la frecuencia a menudo están en conflicto. Deseamos abundancia, pero vibramos con miedo a la escasez. Deseamos amor, pero cargamos con dolor y desconfianza. El campo no se equivoca. Nos devuelve lo que realmente emitimos, no lo que declaramos querer. Por eso la verdadera manifestación comienza con el trabajo de alineación interna, no con intentar forzar resultados externos. Me gusta pensar en cada emoción como una firma vibratoria. La alegría, la gratitud y el entusiasmo tienen frecuencias altas que nos conectan con realidades expansivas. El resentimiento, la ansiedad y la culpa, en cambio, nos arrastran hacia frecuencias contraídas que limitan las posibilidades accesibles. Y no se trata de nunca sentir emociones densas, sino de no vivir atrapado en ellas. Cuando se produce esta alineación, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Es como si entráramos en un flujo donde el tiempo, la lógica e incluso la probabilidad juegan a nuestro favor. La sincronicidad deja de ser algo excepcional y se convierte en parte de nuestra rutina, casi como si la vida nos respondiera en tiempo real. He visto esto de forma impresionante en mi propia vida y en la de otros. A veces basta con cambiar nuestra percepción del deseo de que las puertas se abran. No es que antes fuera imposible, es solo que la llave de la cerradura era vibratoria, no física. Y esta llave solo se forma cuando el deseo va acompañado de la certeza de que ya es real, incluso antes de materializarse. Pero aquí está el detalle que pocos mencionan. La resonancia no significa pensar positivamente todo el tiempo. Significa coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es alinear el pensamiento con la emoción y la emoción con la acción. Cuando los tres están en armonía, la realidad externa se reorganiza para reflejar este estado interno. Lo más poderoso es que este proceso no conoce límites. El campo no distingue entre un pequeño deseo y un deseo imposible. Responde con la misma neutralidad, siempre que la frecuencia esté ajustada. Lo imposible solo existe para quienes aún no han aprendido a sintonizar la emisora correcta. Y cuando dominamos esta resonancia, entramos en un espacio donde la creación es tan natural que parece mágica. Pero no es magia, es ciencia aplicada a la conciencia. Y es en este estado que la gratitud se convierte no solo en un sentimiento, sino en un catalizador capaz de acelerar cualquier manifestación. He llegado a comprender que la gratitud es más que una sensación placentera, es una tecnología vibracional. Cuando sentimos verdadera gratitud, no solo reaccionamos a algo que sucedió,
emitimos una frecuencia que le indica al campo que ya hemos recibido lo que deseamos, y el campo, que responde a la coherencia vibracional, interpreta este mensaje como una orden para materializarse. La gratitud reorganiza la química del cuerpo en cuestión de minutos, reduce el cortisol, aumenta la producción de dopamina y serotonina, fortalece el sistema inmunitario y crea un estado interno de apertura. Es como si las células dijeran, estamos a salvo, podemos expandirnos. Y en este estado expansivo, no solo pensamos mejor, sino que también atraemos situaciones que se corresponden con esta misma energía. Lo más fascinante es que la gratitud funciona incluso cuando en el plano físico aún no tenemos lo que deseamos. Al sentir gratitud anticipada, nos situamos vibracionalmente en el estado de ya sucedió. Y en el ámbito cuántico, esta coherencia temporal marca la diferencia. Ya no estamos pidiendo, estamos confirmando la entrega. He visto cambios drásticos simplemente porque alguien eligió vivir con gratitud, sin importar las circunstancias. Personas que atravesaban una crisis financiera comenzaron a encontrar oportunidades inesperadas. Personas con problemas de salud experimentaron mejoras inexplicables. No porque la gratitud sea un amuleto mágico, sino porque cambia la frecuencia tan profundamente que lo externo no tiene más remedio que alinearse. Pero hay un detalle. La gratitud no puede ser mecánica. No tiene sentido escribir sin sentir nada. El campo lee emociones, no palabras. Por lo tanto, es necesario sumergirse en la sensación física de la gratitud, esa calidez en el pecho, la sonrisa que surge sin esfuerzo, la respiración más profunda. Es en este estado que el mensaje se transmite con claridad. Practicar la gratitud a diario es como calibrar la antena de la conciencia. Con cada repetición, reforzamos la frecuencia de la abundancia hasta que se vuelve natural vivir en ese estado. Y cuando la abundancia se vuelve natural, se manifiesta sin necesidad de buscarla. Es el momento en que el deseo y la realidad se encuentran sin resistencia. Me gusta imaginar que la gratitud es el lenguaje predilecto del universo. Cuando la usamos, nos conectamos con un flujo de generosidad que ya existe y siempre ha existido. Y una vez dentro de ese flujo, lo que llamamos un milagro simplemente se convierte en el siguiente paso lógico. Este estado es tan poderoso que a menudo anticipa los cambios incluso antes de que podamos planificarlos. Es como si el campo dijera, ya vibras como quien lo posee, así que aquí está. Y esta entrega ocurre con tanta precisión que es difícil llamarla coincidencia. Y cuando comprendemos este poder, nos acercamos a la cúspide del proceso creativo, el momento en que lo imposible deja de ser una cuestión de fe y se convierte en una cuestión de tiempo, o mejor dicho, de inevitabilidad. Llega un momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan. Las creencias se alinean, el campo vibra a la misma frecuencia, la mente y el cuerpo están en armonía y la gratitud fluye como un estado natural. Este es el punto de convergencia, el momento en que la realidad externa no tiene otra alternativa que reflejar lo que ya está plenamente establecido en nuestro interior. En este punto, lo imposible deja de ser un obstáculo. No se supera con fuerza ni persistencia, sino que se disuelve gracias a la absoluta coherencia entre quienes somos, lo que sentimos y lo que proyectamos. Es como si la vida dijera, ahora no hay cabida para otra posibilidad que la realización. El deseo ya no es futuro, es presente, esperando solo ser realizado. Lo curioso es que al llegar aquí, ya no sentimos ansiedad por el resultado. La urgencia desaparece, porque ya sabemos que la manifestación es inevitable. Este desapego no es desinterés, es confianza plena en que el universo responde con precisión matemática a nuestra vibración. Es como plantar una semilla y no dudar de que germinará. Y lo más hermoso es que en este estado empezamos a comprender que la manifestación no es el punto final, sino parte de un flujo continuo de creación. Lo que antes parecía una meta elevada se convierte en un paso más en un viaje infinito de expansión. Esto alivia el peso del logro y llena de alegría el proceso. He visto a personas llegar a este punto y empezar a atraer el cambio tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de sorprenderse. Es como si la vida dijera sí constantemente, sin pausas, sin obstáculos, simplemente abriendo puerta tras puerta. Y curiosamente,
En este estado, las cosas que no se manifiestan son tan perfectas como las que sí, porque existe la certeza de que todo está en armonía. El punto de convergencia no se puede forzar. Es una consecuencia natural del trabajo interior. Sanar creencias, alinear la vibración, vivir en gratitud, mantener la coherencia. Cuando todos estos elementos se unen, la manifestación no necesita buscarse, nos encuentra, es inevitable. Este es el momento en que dejamos de preguntarnos, ¿sucederá? Y empezamos a vivir como si ya fuera parte de nosotros. Y este cambio de identidad es lo que mantiene vivo el ciclo, impulsando nuevas creaciones, nuevos saltos, nuevas realidades. Y en el fondo, aquí es donde comprendemos la mayor verdad. Nunca intentamos lograr lo imposible. Lo imposible siempre fue solo el siguiente paso, esperando a que estuviéramos listos para experimentarlo. Si hay una frase que lleva el peso y la ligereza de todo lo aquí dicho, es esta. Lo imposible no puede resistirse a un corazón coherente, porque cuando la creencia, la emoción y la acción vibran al unísono, la realidad no solo responde, sino que se dobla, se reorganiza y se rinde. Cada salto, cada cambio, cada manifestación que he presenciado en mi vida y en la de los demás no fue fruto de la suerte, sino de la alineación. Una alineación tan profunda que transforma el quizás en certeza y la expectativa en una celebración anticipada. Al final, no estamos aprendiendo a crear nada, solo recordamos lo que siempre hemos sabido, que la vida es un fiel reflejo de la frecuencia que elegimos mantener.